Quiero ver que solo tengo esto abierto. Ya. Ya, chicos, ahora sí. Entonces, la primera teoría va a ser del asma. La segunda es del EPOC, ¿ok? Entonces, bueno, comencemos. Primero, hay que tener en cuenta un poco de epidemiología, ¿no? ¿Por qué el asma es importante? Creo que todos hemos conocido a alguien que ha tenido asma, ¿no? Es una enfermedad de prevalencia, ¿no? Aproximadamente del 30% a nivel mundial. Hay más de 300 millones de personas en el mundo que padecen de esta enfermedad, ¿ok? De esta enfermedad. Y hay que tener en cuenta también que la mayoría va a países desarrollados, ¿ok? La mayoría eh, ocurre la mayoría de los casos ocurren en países desarrollados, ¿ok? También porque el factor ambiental, como ya vamos a ver, es un factor muy importante, ¿no? Y cuando es un país más desarrollado, hay mayor contaminación a la vez. Desarrollados, ¿ok? Y tener en cuenta, eso sí, que el 80% de los casos es asma leve. Eso es lo que yo quería que tengan en cuenta. A pesar de todo, el 80% es un asma leve. Entonces, ¿cuál es la definición del asma? El asma va a ser una enfermedad crónica, y acá la palabra clave es reversible. Reversible, ¿ok? Es una enfermedad crónica reversible que causa la inflamación que causa la inflamación, mejor dicho, la inflamación crónica la inflamación de las vías aéreas, mejor dicho, las vías respiratorias, de las vías respiratorias. ¿Ok? Sí genera una inflamación crónica a largo plazo, ¿no? Pero acá el punto clave es que es reversible y eso es lo que lo va a diferenciar de un EPOC, ¿no? Que como sabemos que también es una enfermedad crónica de las vías respiratorias, pero es irreversible. Y esto lo vamos a tener en una prueba que es la prueba broncodilatadora, ¿no? Ahí lo vamos a poder diferenciar. Entonces, ¿qué factores están asociados en la aparición? Si ustedes han podido ya revisar su PPT, nos da una lista gigante, ¿no? De varios estudios que nos hablan de ciertos factores. Yo he escrito acá los que tienen de evidencia A, o sea que son ensayos clínicos, o sea que son estudios muy fuertes, que es muy difícil que te digan que no. Hay varios que son de evidencia B y C que también hay que tenerlos en cuenta. Pero la teoría nos dice que el nivel de evidencia A es haber fumado, que la madre haya fumado durante el embarazo, ¿ok? Durante el embarazo. También está la dieta de la madre, eso es muy importante, la dieta de la madre, ¿ok? Acá, sí. Luego está la contaminación ambiental, incluso, miren, desde ser, todavía estar en el vientre de la madre, ya la contaminación ambiental juega un papel muy importante en esta enfermedad, ¿ok? La contaminación ambiental. Y por último, antiácidos, ¿ok? Se dice que también tienen una influencia. Estos cuatro están catalogados en nivel de evidencia muy fuerte, ¿ok? Para estar asociados con la aparición del asma. Estos son los factores que están asociados a la aparición. Pero también hay otros factores que están asociados a su desencadenamiento, como cuáles. Tenemos ¿cómo se llama? Medicamentos, ¿no? Principalmente a la aspirina, por ejemplo, ¿no? Irritantes, también tenemos irritantes como el frío, ¿ok? El frío, el humo y el estrés, ¿ok? El estrés también es un irritante, hay que tener en cuenta ello. Luego también vamos a tener en cuenta alérgenos, ¿ok? Alérgenos, ¿como cuáles? Perdón, chicas, el polen, ¿no? Y tenemos el polvo y también tenemos la caspa de perros. Esto a mí me sorprendió bastante cuando lo vi, la verdad. No sé si alguna vez han tocado a su perrito su espalda y han tenido caspa. Mis perritas sí han tenido caspa, entonces me sorprendió mucho. Entonces el polen, sí, Batileno. Sí, pues sí. El polen y también la acetilcolina, ¿no? La acetilcolina. Ese también está implicado, este neurotransmisor, como un factor desencadenante.
Bueno, eso es lo más importante que hay que saber de la parte de definiciones, epidemia, ¿no? Y factores. Ahora pasemos a la patogenia, que acá me he explayado un poco más que en EPOC, porque también es muy similar a EPOC, ¿no? La diferencia es más que nada de los factores que están involucrados. Bueno, en el caso de la patogenia, ¿no? Normalmente tiene un, tanto una contracción como una relajación en el mucoso bronquial. Es lo normal, ¿no? Para permitir el flujo aéreo adecuado. Pero, ¿qué sucede cuando el cuerpo detecta una presencia extraña a este nivel? Va a causar una hiperreactividad bronquial. Esto quiere decir que nuestro cuerpo ya no esos movimientos normales, sino que se va a como que va a exagerar el movimiento, ¿no? Y generando broncoespasmo, que es una contracción excesiva, ¿no? Y que no es adecuada porque a largo plazo va a generar hiperplasia e hipertrofia, ¿no? Cuando algo trabaja mucho, como ya lo saben, al hacer, por ejemplo, hacer mucha fuerza en algo, cuando se va al gimnasio, trabajas el músculo y el músculo crece, ¿no? Y se engrosa el músculo liso de esa forma, lo que va a obstruir el flujo aéreo. Es por eso asma tiene un patrón obstructivo. ¿No? Tenemos nuestro patrón obstructivo y restrictivo. El patrón obstructivo es porque algo obstruye el flujo aéreo y esto lo va a generar esta patología, asma, que va a la par a haber una inflamación crónica, ¿no? Ante todo ello, el cuerpo va a liberar mediadores inflamatorios, ¿no? Que promueven la contracción del músculo liso, el edema del aumento de la secreción de moco. Yo quiero que tengan en cuenta que el mecanismo principal aquí el mecanismo fisiopatológico es que va a haber una inflamación crónica de las vías aéreas. Acá hay una inflamación de las vías aéreas. Eso es más que nada el mecanismo principal de esta enfermedad. ¿Ok? Esto ha sido pregunta de... Es por eso que quiero que lo tengan en cuenta. Es lo que va a generar... eh, esto se los coloqué como un super resumen que ahí tiene ustedes una lista de bastantes mediadores inflamatorios involucrados, pero realmente esto nunca han preguntado ni una sola vez, así que no se preocupen mucho por ello, solamente es para que tengan en cuenta, ¿no? Acá está para que lo revisen, está ordenadito. Y bueno, más que nada pasemos acá a un resumen un poquito más bonito, en una fase inmediata y una fase tardía, ¿no? Como todo, ¿no? Cuando hay una inflamación aguda y una inflamación tardía, ¿no? Que la inflamación aguda busca solucionar el problema, pero crónicamente ya no es bueno, ¿no? Todo lo que es crónico ya no es bueno, ¿no? El cuerpo se mantiene en ese estado en lugar de ayudar. Entonces, en la fase inmediata va a ser mediada por los mastocitos que van a permitir la liberación de histamina, leucotrienos y prostaglandina y que van a mediar este proceso inflamatorio. Y en la fase tardía va a ser dominada más que nada por los eosinófilos y los linfocitos T, a predominio de, en este caso, los linfocitos T, los TH2, ¿no? Porque estos van a estar presentes en las reacciones alérgicas, sobre todo. ¿Ok? Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Y bueno, eso es lo más importante de esta carita. Ahora pasemos con las preguntas. Como les dije, es corta la clase. A ver, ¿quién me puede decir la primera? ¿Cuál de los siguientes factores no es un desencadenante común del asma? No es un desencadenante común. Están los alérgenos, las infecciones respiratorias, el ejercicio físico, el consumo de alimentos picantes y emociones fuertes como estrés y risa. ¿Alguno me pudiese ayudar a esa pregunta, chicos? ¿Podría ser consumo de alimentos picantes? La D. Ujú. Ah, sí, sí, muy bien, chicas. Realmente me alegra mucho que lo hayan respondido porque esta pregunta se bajó a bastantes en la promoción de verano. Esta fue una pregunta de verano. No vino ahora en la anterior, pero fue pregunta de verano y me dijeron, a mí me habían dateado esta, que había venido esta ahí. Qué bien que la hayan sacado al toque. Por eso lo puse, sí. Consumo de alimentos picantes. La segunda, ¿cuál es la principal característica fisiopatológica del asma? Lo repetí varias veces porque se ha venido y me ha vuelto a venir a mí también. Entonces, hipersecreción de moco, inflamación, destrucción del tejido pulmonar, fibrosis pulmonar y bloqueo total de las vías respiratorias. ¿Qué es lo principal en esta enfermedad? La B. La Ujú. inflamación. Sí, ujú. Sí, muy bien, chicas. Inflamación. Sí, inflamación. Y por último, esta, pero, ¿qué terapia es más efectiva? Espérense, ¿qué haces esto acá? Eso, a uno les he enseñado terapia, ¿no? Perdón, me confundí. ¿Qué terapia es más efectiva para el manejo del asma inducido por ejercicio? Uy, acá me confundí, chicas. Ya, esto lo vamos a pasar luego, ¿ya? Luego vamos a entender esa preguntita. Voy a regresar, voy a anotarlo. Ahorita no tienen por qué saber eso.
Sí, no me olvido. Ya, eso luego, eso me vino a mí, por ejemplo. A ver, sigamos. Ya, ahora sí. Es cortito, como les dije, vamos a quedar rápido. En el caso del diagnóstico. La clínica, ¿no? Comenzamos. La clínica realmente no nos va a ayudar mucho porque es muy similar a un paciente con EPOC. ¿Cómo lo vamos a poder diferenciar? Más que nada por ejemplo, el tiempo de aparición, ¿no? El asma suele aparecer en los niños, el EPOC suele aparecer en los adultos más que nada, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál es su causa principal? El tabaquismo. El asma suele estar más asociado a un factor genético. Ese es el porqué, una de las formas en las cuales vamos a poder diferenciar. La clínica es muy similar en ambos, pero igual acá la voy a completar. ¿Cuál suele ser? Disnea, ¿no? Suele ser disnea, suele haber tos, suele haber torácica, ¿no? O dolor torácico, o presión torácica, ¿no? Suele haber sibilancias también, ¿no? Suele haber sibilancias y suele haber dificultad respiratoria. Casi me olvido. Dificultad respiratoria. Esos suelen ser los síntomas más comunes. También recordar que las sibilancias no son patognomónicos del asma. Es algo que a mí me repitieron en ciclos anteriores y que me acabo de acordar. Pero sí nos suelen hablar un poquito más del asma, ¿no? Entonces, disnea, tos, opresión torácica, sibilancias y dificultad respiratoria. Teniendo esa sintomatología, nosotros ya podemos pensar en un patrón obstructivo. Pero ¿cómo nosotros vamos a descartar que sea un EPOC o un asma por medio de la espirometría con tratador? Patrón obstructivo va a ser el siguiente, ¿no? Un BEF sobre la capacidad vital forzada menor a 0,7. ¿Ok? Ese es nuestro patrón obstructivo. Ya tenemos eso. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le hacemos la prueba broncodilatadora al paciente? Si hay una mejora, ¿no? Eh, la velocidad de expiración forzada aumenta en 12% o 200 mililitros. Si pasa eso, la prueba es positiva. Eso quiere decir que esta enfermedad es reversible, ¿ok? Es reversible. Principalmente es de esa forma, con espirometría y con prueba broncodilatadora. Hay un patrón obstructivo. La relación del BEF y la capacidad vital forzada es menor a 0,7 y al tomar la prueba broncodilatadora al paciente, es decir, darle salbutamol dilatador, el paciente mejora su sintomatología. ¿Por qué? Porque es reversible. Si en todo caso el paciente no mejorara, pero sí tiene este patrón obstructivo, nosotros vamos a estar hablando de la otra enfermedad. Nosotros hablaríamos de un EPOC, ¿ok? Eso es algo que quiero que tengan en cuenta. También hay otras pruebas, ¿ok? Que si no es concluyente, como acá lo escribí, poder hablarnos de que sí hay la presencia del asma, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la prueba del óxido nítrico, que esto no les va a venir, pero es para que lo tengan en cuenta. También la variabilidad domiciliaria del flujo expiratorio máximo, ¿no? Si hay un aumento del 20%. ¿No? Una prueba asociada a una prueba de broncoconstricción, si es positiva, también nos habla de asma, ¿no? Es más que nada, es más que nada. Pero yo quiero que se queden con la espirometría y la prueba broncodilatadora, principalmente. Y si no, ya se pueden apoyar en otras pruebas, ¿no? Como el de la variabilidad del flujo expiratorio máximo o el óxido nítrico, ¿no? Entonces, es ello. Pero sobre todo ello. Y luego tenemos cómo vamos a hablar de un asma alérgica o no alérgica, ¿no? Puede ser por una alergia que está generando esta enfermedad. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente, este siguiente flujograma, ¿no? Si la exposición a alérgenos se desencadena o empeora el asma bronquial, es un sí, se sospecha. Si es un no, vamos a otros motivos, ¿no? A ácaros, a polen, hongos, ¿no? A otros factores. Mientras que, bueno, el polen también es un alérgeno, pero en este caso, bueno, a irritantes se puede decir, ¿no? De otros irritantes que no es que nada son alergia, sino que irritan. Y bueno, acá tenemos un sí, se le hace un estudio de alergia al paciente. Si es positivo y concuerda con la historia clínica, asma alérgica. Mientras que si es negativo, buscamos otros factores. ¿Ok? Hay que sospechar también al paciente que puede ser un asma alérgica. Entonces, ¿cómo es nuestro diagnóstico? Principalmente, y quiero que tengan en cuenta esto y que se queden, clínica, espirometría más prueba broncodilatadora y sospecha de asma alérgica. Y hay que quedar claro si es un asma alérgica o no. ¿Ok? Más que nada, ese es el diagnóstico. Y para ello tiene que la prueba broncodilatadora estar el BEF más del 12%,
la prueba o más de 200 mililitros aumentado. ¿Ok? Para que nosotros digamos que es positivo. Quédense con eso más que nada. Y ya, por último, luego tenemos el tratamiento. ¿Qué es lo que se busca con tratar el asma? ¿Ok? El asma busca prevenir las exacerbaciones, ¿ok? Prevenir las exacerbaciones y la obstrucción del flujo aéreo crónico, ¿ok? También va a buscar evitar hacer uso de los broncodilatadores de acción corta, ¿no? De broncodilatadores de acción como los agonistas beta 2 adrenérgicos, ¿no? Como los agonistas, agonistas 2 adrenérgicos, ¿ok? Como los agonistas beta adrenérgicos, por lo menos, menos de 2 veces al mes. Por lo menos una cantidad menor de 2 veces al mes, ¿ok? Al mes. Y también está el lograr mantener el control del asma, ¿no? Un adecuado control de la enfermedad, ¿ok? Ese es el objetivo. Porque siempre es importante que tengan en cuenta qué buscan ustedes con el tratamiento, como la primera clase. La primera clase es muy importante, chicos, ¿ok? Entonces, en la parte no farmacológica, que acá se me olvidó también, es evitar, ¿cómo se llama? Exponerse a los irritantes, ¿no? En general, no farmacológica. Evitar la exposición a evitar la exposición al irritante que genera eh, esta enfermedad, ¿no? Evitar la exposición a los irritantes causantes de la enfermedad. Causantes de la enfermedad. ¿Ok? Ese es el no farmacológico, si se pudiese decir. Y en el caso de la parte farmacológica, vamos a tener a los fármacos, obviamente. No, acá hice un cuadro bien bonito, que este cuadro sí lo tengo hecho, ¿cómo se llama? De la parte pasada. Me gustó mucho el tema, así que lo ordené, me acuerdo. Me divertí haciendo el cuadrito, así que ahí ya ustedes ahora lo tienen. Y está todo, ¿ok? En mi cuadrito. Entonces, ¿qué fármacos tenemos aquí? Nosotros aquí vamos a agonistas beta 2 adrenérgicos, tenemos los corticoides inhalados, los antimuscarínicos inhalados, voy a señalarlos. Acá. Ay, siempre hago esta raya. Los agonistas beta 2 adrenérgicos, a los corticoides inhalados, a los antimuscarínicos inhalados, a los antagonistas de los receptores de leucotrienos y al anticuerpo monoclonal antiinmunoglobulina E. ¿Ok? Entonces tenemos tres, cinco grupos farmacológicos en los que nosotros podemos darle al paciente. ¿Y cómo vamos a solucionarlo? De acuerdo a lo que se suele usar en el país también, ¿no? Teniendo en cuenta ello y dependiendo del paciente también. Entonces, si nosotros tenemos, bueno, mejor dicho, explico así. Agonistas beta-2 adrenérgicos son los fármacos más usados para este caso, ¿ok? Nosotros tenemos tres tipos en este caso. Esto sí es bien memorístico, chicos, y bastantes mnemotecas es que se las ingenian. Tenemos de acción corta, de acción larga y de acción ultra larga. ¿Cómo es otra forma que se pueden acordar? Estos fármacos, sobre todo los de acción larga y ultra larga, suelen estar acompañados o deben siempre estar acompañados de un corticoide, ¿ok? ¿Cómo vamos a recordar a los agonistas biológicos y a los corticoides inhalados? Una forma es que ambos tienen tres divisiones, ¿no? De acción corta, una intermedia, otra prolongada. En el caso de los corticoides, ¿no? De acción corta, uno de acción intermedia y de acción prolongada. ¿Ok? Tanto estos dos grupos farmacológicos se dividen en tres subpartes. En el caso de los agonistas beta 2 adrenérgicos de acción corta, tenemos al famoso salbutamol o también llamado albuterol. ¿Ok? Salbutamol, terbutalina y fenoterol. ¿Ok? Salbutamol, terbutalina y fenoterol. Para el de acción larga, yo tengo el SAFO. Y formoterol, ahora sí, SAFO, salmeterol y formoterol. También tenía uno para la acción corta, pero ya me olvidé ahorita. Sí lo había escrito, me olvidé. Ya.
salbutamol, terbutalina y fernoterol. Para los de acción corta. De acción larga, el SAFO, salmeterol y formoterol. Para los de acción ultra larga, yo tengo el bio, el bilancaterol, eh, bilanterol, oldaterol y indacaterol, el bio, así yo lo tengo. Eh, bilanterol y oldaterol, ¿ok? Esos son los fármacos que tienen que recordar. Sobre todo hay que recordar el salbutamol, principalmente. En la acción larga, salmeterol y formoterol sí suele venir al examen, así que recuerden ambos. Y por último tenemos a los tres, oldacaterol, indacaterol y bilanterol, que realmente no han venido en preguntas: salbutamol, salmeterol y formoterol. ¿Cuál es la diferencia? Los de acción corta de 4 a 6 horas, de acción larga de 12 a 24 y los de acción ultra larga son más de 24 horas, ¿ok? Los de acción corta son de rescate. Eso sí tengan en cuenta. Cuando vean que son de 4 a 6 horas, son de rescate. O sea, sirve cuando el paciente necesita en ese momento, ¿no? De este fármaco para poder evitar ese broncoespasmo en el momento, ¿no? Necesita un rescate. Así tómalo. Para los que son de 4 o 6 horas, ¿no? Ya los de acción larga y ultra larga suelen ser de mantenimiento, ¿ok? Estos, por ejemplo, acá tómenlo como 12 horas, 12 por 2, 24. Entonces se tiene que dos veces los de acción larga. Y los de acción ultra larga se prescriben una vez, ¿ok? Y se suelen usar en EPOC grave, más que nada. Eso sí tengan en cuenta. Los LAVA, que son los de acción larga, y los ULAVA, que son los ultra larga, se usan con corticoides inhalados. ¿Ok? Ahora sí pasemos a los corticoides inhalados, que yo tengo, por ejemplo, acá mi BF, 1BF, BFB, para acordarme, ¿no? Y ya luego el probato, no son muy preguntados. Pero, por ejemplo, BF, beclatasona y futisonida. Y si se dan cuenta, en el otro es al revés, ¿no? Es fluticasona y budesonida. Entonces, esa es una forma en la que se pueden acordar, ¿no? BF y FB para los corticoides inhalados. Ya me acordé. BF y FB. ¿Ok? Beclatasona y futisonida. Y en el otro tenemos fluticasona y budesonida. Y la acción prolongada. Entonces también recordemos, la acción corta acá suelen ser 12 horas. Bueno, en este caso suelen ser para tratamiento de control los corticoides inhalados, a diferencia de acá los alenérgicos. Si por ejemplo, si son de 4 a 6 horas, si son de 4 a 6 horas, siempre son de rescate. Eso sí tengan en cuenta. Esta acción corta es de 12 horas y es de control, aunque no es el más ideal. ¿Ok? El beclatasona y futisonida. Y los de acción intermedia, los fluticasona y budesonida. Lo repito tanto para que se les quede en la cabeza. Y budesonida 18 horas, ¿ok? Y estos son más utilizados y se administran 2 veces, al igual que también se pueden administrar los de acción prolongada, donde tenemos a la fluticasona también, pero en la versión de acción prolongada, al furoato y al mometasona, ¿ok? Estos tienen una duración de 24 horas y son una vez al día. Ambos son de control. Los tres son de control, aunque los más ideales son la intermedia y prolongada. Hay que tener en cuenta los efectos adversos, estos son los que nos señala la teoría, la candidiasis oral y también la disfonía. Y rara vez suele haber afectación de la densidad ósea y del crecimiento de los niños. ¿Ok? Luego, por otro lado, tenemos a los antimusicarínicos inhalados o los anticolinérgicos. ¿Ok? En este caso vamos a tener acción corta y la acción larga. Acá están los famosos SAMA. ¿Ok? Los famosos SAMA. Lava, mientras que acá son los lava y los ulava, acá son los saba, ¿no? Estos son los saba, estos son los saba, estos son los lava, uy, qué feo, lava, y estos son los sama estos son los saba y los lava, y los antimuscarínicos van a ser los sama y los lama, ¿ok? Y bueno, los de acción corta vamos a tener al bromuro de hipatropio. Solamente acuérdense, solo hay uno acá que nos han escrito, bromuro de hipatropio. Ay, siempre hago esta raya gigante. Ya, bromuro de hipatropio. Y para acción larga tenemos al tiotropio. Solo acuérdense el tiotropio y que la clínica que acaban y digan los demás. ¿Ya? De acción corta están los SAMA, en este caso los SAMA, antimuscarínicos. Acuérdense, muscarínicos M de SAMA. ¿Ok? Mientras que el otro es SABA por los beta, acuérdense las B. Sé que es un poco confuso, los B, beta, B, SABA. Antimuscarínicos SAM por M. ¿Ok?
hipatropio, este es de corta duración, ¿no? De 4 a 6 horas, es de tratamiento de rescate, más frecuente en EPOC, es más usado, pero también se usa en asma, ¿ok? Es un tratamiento de rescate. Mientras tenemos el siguiente, que es el LAMA, ¿no? Que es como se llama, ay, ¿cómo se llama esto? Es para el control en EPOC y también en asma, ¿ok? Cuando no hay un control adecuado con otros tratamientos, pero este sí suele estar combinado con otros fármacos como los corticoides o los betas 2 agonistas, ¿ok? Los LAMA, tratamiento de control en EPOC y también en asma, pero esté combinado con los beta adrenérgicos o con corticoides. Y el SAMA, por su parte, es de rescate, más frecuente para EPOC. ¿Ok? Entonces, recuerda que los antimuscarínicos van a ser más frecuentes para EPOC, en conclusión. Vamos a escribirlo acá. Pero también se utilizan los, en el asma. Si entienden ese tema, EPOC va a estar mucho más sencillo. También se dan cuenta, si ya han visto el tema, EPOC es una miniatura con relación a asma de toda la teoría. Luego tenemos a los antagonistas de receptores de los leucotrienos. Acá tenemos a dos, de acción corta y de acción prolongada. ¿Ok? De acción corta y de acción prolongada. En la acción corta tenemos al Lucas, mientras que en la acción larga tenemos también al Lucas, de su versión larga y el Lucas. ¿Ok? La acción corta es de 8 a 12 horas y la acción prolongada va a ser de 24 horas. Entonces, vamos recordando un poquito más. ¿Cuáles son los que tienen acción corta verdadera? O sea, de 4 a 6 y son de rescate. Tenemos acá a los agonistas beta-2-adrenérgicos, donde tenemos a nuestro famoso salbutamol. Ok, quiero que recuerden esto porque van a preguntarle sí o sí. Habrán venido unas 6, 7 preguntas en el ciclo pasado de asma. No vino nada de EPOC, chicos, ni una sola pregunta de. Y en el banco solo he encontrado dos preguntas de EPOC, tres, creo. Tres de cuáles les he puesto dos, creo, por el tiempo que les dije. Pero, ¿cómo se llama esto? No ha venido época el pasado. Más que nada, si tienen que enfocarse en algo más fuerte, es en asma, por eso. Entonces, bueno, de acción corta, vamos a tener que son de rescate el salbutamol. Y luego vamos a tener a los antimuscarínicos, que son los AMA, ¿no? Que el bromuro y hipatropio, que también es de rescate, ¿ok? También recordar que los que tienen tres y van a ir juntitos, en su mayoría son los agonistas beta-2 adrenérgicos y los corticoides inhalados. ¿Quiénes siempre van acompañados? Los LABA y los ULABA. ¿Ok? Siempre tienen que ir acompañados de los corticoides. ¿Ok? También recordar que los antimuscarínicos van a ser más usados para el EPOC, pero que también se usan para eh, en este caso el asma, ¿no? Y que en el caso de los LAMA, si vamos a usarlo para asma, este tiene que ir acompañado de corticoides o también, en todo caso, de beta-2 adrenérgicos. ¿Ok? Y en el caso de los antagonistas de receptores de leucotrienos, tenemos como opción de acción corta, ¿no? Que es de 8 a 12 horas el Zafir Lucas, y de acción larga, la versión larga del Zafir Lucas y el Monte Lucas, ¿no? Que son tratamiento de control para el asma. Estos, por ejemplo, son más para el asma y en EPOC son para uso limitado, ¿no? Para cuando también casos de un asma con asma y EPOC a la par, ¿no? Un paciente que obtuvo luego el EPOC, pero tuvo asma toda su vida, por ejemplo, tuvo asma desde su niñez, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Y esto es más usado más que nada en asma alérgica, eso quiero que tengan en cuenta. Sobre todo es usado en asma alérgico. Y estos no son usados como tratamiento de rescate. ¿Por qué? Porque para hacer tratamiento de rescate tiene que tener un efecto muy corto. ¿Y cuáles son los que tienen efecto muscarínicos y los beta-2 adrenérgicos, ¿no? En su acción corta de 4 a 6 horas. En la acción corta, ¿cuál tenemos? Al salbutamol. Y en el caso de los antimuscarínicos, tenemos ¿no? Donde tenemos al bromuro de hipatropio, que está solito. Recuerden eso. ¿Ok? Acá tenemos más que nada, por ejemplo, si los antimuscarínicos son más que nada para EPOC, los antagonistas los antagonistas de los receptores de leucotrienos, ¿no? Que es un mediador inflamatorio que favorece al desarrollo de la enfermedad. En este caso, por ello va a ser más usado para asma, ¿no? Más usado para asma. Asma, ¿ok? Y bueno, luego tenemos por último al anticuerpo monoclonal antiinmunoglobulina E, el omalizumab. El omalizumab se usa solo una vez al mes o se puede usar una vez cada 2 semanas o cada 4 semanas, ¿ok? Dependiendo del estado del paciente, básicamente, ¿no? ¿Y cuánto dura este? 28 días. Esta va a ser una terapia biológica. Terapia biológica. Quiero que tengan en cuenta.
Esta es una terapia biológica, ¿ok? Se usa en pacientes de más de 6 años de edad, en asma alérgica severa, que no está reaccionando a otros casos, ¿no? Y en EPOC también, aunque no está aprobado internacionalmente. Se usa cuando hay caso mixto de asma y EPOC, pero sobre todo se usa en asma alérgica, no severa, asma alérgica severa o asma que no está respondiendo a tratamiento, ¿ok? Sobre todo. Tenemos otros que no son tan usados. También tenemos, por ejemplo, antibióticos como los macrólidos, ¿no? Que se usaban 3 veces a la semana, pero no se usa mucho. Teofilinas y cromonas, que tampoco se está usando. Su uso es bien limitado. Entonces, eso es por los fármacos, chicos. Espero que este cuadrito de verdad les simplifique, creo que las 30 hojas del PPT. Y bueno, eso sería por parte del cuadrito. Luego vamos a tener acá. Uy, Luego vamos a tener acá la parte terapéutica, la escala. Ya, yo les muestro todos estos medicamentos, pero tú me dices, Kiara, ¿yo cómo uso toda esta chanfaina que me has hablado acá? Eso tiene su escala, ¿no? Depende de la gravedad que tenga en la que esté el paciente, ¿no? Por ejemplo, es un paciente es que el paciente no tenga que estar usando mucho el tratamiento de rescate. Eso es lo ideal como acá nosotros quedamos, ¿no? Es lo ideal con el paciente. Entonces, nosotros empezamos desde escalón 1, que es a necesidad, ¿no? Que es cuando el paciente tenga esa necesidad de aperturar su vía aérea porque hay una obstrucción. ¿No? Entonces, por eso se usa el tratamiento de rescate, que es el SABA, que realmente en las guías no nos habla que primero no es el SABA. Primero tenemos que intentar un glucocorticoide más un formoterol. Como que glucocorticoide podemos usar la fluticasona con el formo, ¿ok? Se suele usar. O también otro glucocorticoide como el salbutamol, ¿no? La fluticasona con salbutamol. En este caso, no, el glucocorticoide en este caso, o mejor dicho, la línea que nos da la guía del MINSA principalmente es un glucocorticoide más el formoterol. Es lo que se suele usar principalmente. ¿Cuál es este glucocorticoide? La fluticasona. Y un SABA, ¿no? También como salbutamol por sí solo o asociado. Y luego, en el segundo escalón ya va acompañado, ¿no? Lo ideal es que el paciente, por ejemplo, pueda tomar glucocorticoides o budesonida, beclatasona, ¿no? Si es que otra opción que tiene son los antagonistas de los receptores de los leucotrienos, ¿no? Y acá no nos habla de mantenimiento, más que nada a necesidad y demanda del paciente, ¿no? Tenemos acá al SABA, igual como les mencioné, el glucocorticoide más formoterol. La guía nos habla del glucocorticoide más formoterol principalmente. Luego tenemos en la tercera escala, acá ya sí nos habla hablamos de dosis de mantenimiento, se podría decir, glucocorticoide a dosis baja más un LAB, ¿ok? Más un LAB. Luego en el escalón 4 se aumenta la dosis a dosis, en el escalón 5 a dosis alta y en el 6 ya podemos escalar a un tratamiento biológico, por ejemplo, ¿no? Escalamos a un tratamiento biológico si no nos está haciendo efecto. Y luego estos son nuestros tratamientos de rescate, ¿no? Cuando el paciente necesite rescate, acá nosotros le damos esto. Pero mientras tanto, el tratamiento de elección que se elige, empezando desde el escalón 2, glucocorticoides bajos, no sé, a pequeñas dosis, muy pequeñas dosis, realmente acá no se busca unos desmantenimiento hasta ver que el paciente disminuya, pero sí se le da glucocorticoides inhalados. Luego se aumenta al escalón 3 glucocorticoides a dosis bajas más un LABA y así a dosis medias más un LABA, a dosis altas más un LABA en el escalón 5 y ya en el escalón 6 ya se puede probar por una terapia biológica como el omalizumab, ¿no? En crisis asmática. Entonces, en crisis asmática vamos a tener el asma, una crisis leve, una crisis grave y una crisis vital. Antes de yo hablar de ello, quiero pasar a esta diapositiva de acá, ¿ok? Porque esto no está en la teoría, pero está en la GINA, en la guía para asma. Y acá quiero que tengan en cuenta, porque esto no les van a preguntar, pero sí es importante que lo tengan en cuenta. No sé si se acuerdan de que nos enseñaron esto en MED 1, MED 2, si no recuerdo mal. Entonces, leve o moderada, grave y potencialmente fatal. ¿No? ¿Cómo podemos nosotros diferenciar a un paciente de esa forma? En leve, un paciente que habla frases, ¿no? Mientras que en el grave, un paciente está hablando más que nada palabras, no habla frases, ¿no? Habla frases en este caso. Grave, habla palabras. Acá la frecuencia está aumentada, pero en el grave está más de 30, ¿ok? En la leve no se hace
músculos accesorios, mientras que en la grave sí está haciendo uso el paciente de músculos accesorios. La frecuencia del pulso también va de 100 a 120 en la grave, mientras que en la moderada a leve, mientras que leve moderada, mientras que en la grave más de 120, ¿no? También la saturación de oxígeno va de 90 a 95, mientras que en la grave está disminuida. También el peak, ¿no? Del flujo, ¿no? Que es el volumen máximo que expiramos a la velocidad máxima, ¿no? También está aumentado y en este caso está disminuido, ¿no? Es algo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en el leve moderado el paciente está mejor. Y empieza a tener una frecuencia respiratoria más de 30, hace uso por ello de sus músculos respiratorios, de sus músculos accesorios, perdón, porque lo necesita, la frecuencia cardíaca también está aumentada a más de 120, el paciente solo dice frases, mientras que la leve moderada, el paciente solo dice palabras, perdón, mientras que la leve moderada, el paciente todavía no se hace frases, ¿no? Tiene una saturación de oxígeno más adecuada de 90 a 95. Y cuando está potencialmente fatal, acuérdense del tórax siliente. ¿Se acuerdan? Tórax siliente es un paciente somnoliento, confundido, no le escuchas nada. No le escuchas nada, ¿no? Ahí le puedes escuchar el leve grave y sus silivancias, ¿no? A la auscultación se escucha extraño, se escucha sospechoso, ¿no? Sus silivancias le escuchas. Pero en el tórax, en el fatal, lo ves al paciente somnoliento, confundido, pero lo sientes bien. Entonces, ese es un fatal, por ejemplo, ese necesita ayuda urgente. Ya teniendo en cuenta eso, ahora sí, era como un paréntesis, vámonos a esta parte de acá, ¿ok? Que esta parte de la crisis asmática, ¿no? Como les mencioné. Cuando es una crisis leve, vamos a hacer uso de salbutamol, ¿ok? Se va a usar, bueno, un aerosol, ¿no? Básicamente es esa cosita que se usa, un espaciador que como que bota como un splash, no me acuerdo cómo se llama, pero algo así como cuando pones alcohol en un esto, bota así, ¿no? Eso es lo que se utiliza. De 2 a 4 inhalaciones cada 4 minutos durante la primera hora, ¿no? En la primera hora se usa ello. Es, por ejemplo, tenemos un PEF o un BEF más de 70%. Ahí nosotros hablamos de una crisis leve. Cuando nosotros hablamos de una crisis moderada, cuando esto está menos del 70%, ¿ok? Menos del 70%. Moderada y vital es cuando ya nuestro paciente tiene, por ejemplo, su tórax siliente, ¿no? Ahí estamos hablando de un paciente confundido, un paciente que dice entrar a UCI, ¿ok? Entonces, crisis leve, el BEF más de 70%. Grave, menos de 70%. Y en crisis vital es el paciente con tórax siliente. ¿Ok? En crisis leve le damos su salbutamol o también le podemos dar su glucocorticoide más su formoterol, ¿no? No, formoterol, por ejemplo, ¿no? Sí, fluticasona, por ejemplo, otra opción. Y en crisis moderada ya se le empieza a dar oxígeno al paciente, ¿no? Porque el paciente lo requiere. Luego también se puede dar salbutamol con bromuro de hipatropio, se suele dar ello, ¿ok? Se suele dar 4 a 8 inhalaciones cada 10 minutos durante la primera hora y también se suele nebulizar, que esto es convertir el fármaco en un mito, ¿no? De manera intermitente, 2,5 miligramos de salbutamol más 0,5 miligramos de bromuro de hipatropio. No se puede, bueno, básicamente oxígeno se puede dar salbutamol más bromuro de hipatropio, ¿no? Ya sea en la forma de solvaz espaciador o en nebulizador. ¿Ok? Se da glucocorticoides sistémicos como la prednisona o hidrocortisona, glucocorticoides inhalatorios como el propionato de fluticasona o budesonida, ¿no? Esto depende bastante de cómo está el paciente, ¿no? Si nosotros vamos tirando a un paciente grave, no vamos a optar por un glucocorticoide inhalatorio, ¿no? Nosotros nos vamos más por el aspecto que cubra todo sistémico, ya sea oral por tabletas o endovenoso. Es algo que sí quiero que tengan en cuenta, ¿no? Dependiendo de la gravedad del paciente, no le vas a dar. Hay casos especiales como en niños que sí se suele dar inhalatorios o en casos especiales donde estos suelen estar acompañando a los sistémicos, pero no es que vayan por sí solos comúnmente en un grave, ¿no? Como mencioné, endovenoso en casos graves. Y en la crisis vital se le da oxígeno, salbutamol, más y bromuro de hipatrópido, cortisona y ya también la parte endovenosa, ¿ok? Hidrocortisona también ya por vía como un glucocorticoide sistémico, ¿ok? Eso es lo que quiero que tengan.
Entonces, en crisis leve, salbutamol o su glucocorticoide más su formoterol. En crisis como acá, esto, ¿no? Esto que tenemos acá. Esto es a demanda. Si nosotros ya tenemos una crisis moderada, empezamos a dar oxígeno, salbutamol más bromuro de ipatropio, también podemos dar glucocorticoides sistémicos como la hidrocortisona, la prednisona. Si es necesario, el paciente puede tolerar o si va a funcionar el tratamiento con inhalatorio, se le puede dar, ¿no? También ya más que nada vemos la parte endovenosa. En la crisis vital vamos a darle oxígeno, salbutamol más hormona de hipatropio, ¿no? En nebulizador nos dice en este caso hidrocortisona y también la parte endovenosa. ¿Ok? Y en el otro caso tenemos que evaluar también, ¿no? La respuesta al tratamiento, ¿no? Cada 30 minutos se va a evaluar el BEF o el BEF o el PEF, la saturación y la clínica, ¿no? Para ver si el paciente casa o va a ingresar a hospital. ¿Ok? Entonces, hay una buena respuesta de 1 a 3 horas, ¿no? Si hay buena respuesta también, pero con un porcentaje menor, ¿no? Entonces, una buena respuesta que podemos aspirar nosotros es que el paciente aumente su BEF o su PEF a más de 80%, ¿ok? Que esté estable y asintomático. Otra es que su PEF de más de 60%. También eso es un criterio para que el paciente se pueda ir a su casita. Una mala respuesta es que tenga menos de 60, ¿ok? Menos de 60%. Menos de 60%. Esa es una mala respuesta. ¿Ok? Y que sea sintomático también. Si tiene una buena respuesta, le damos su prednisona, 50 miligramos por 5 a 7 días, su glucocorticoide inhalado más su LABA, su plan de acción y concretar una cita. Mientras que en todo caso, si hubiera una mala respuesta, nosotros lo que tenemos que hacer es hospitalizar al paciente o que vaya a UCI también. Eso es algo que vamos a ver acá. ¿Ok? Eso es algo que vamos a ver acá, que vaya a UCI. Antes de pasar a las preguntas, voy a terminar con esto. Ya, o que vaya a UCI. Tenemos dos criterios. Que el paciente sea hospitalizado o que el paciente sea, o sea, hospitalizado, pero no en UCI, ¿no? En unidades de cuidado intensivo. ¿Sí me entienden ahí? ¿Cuáles son los criterios que sea hospitalizado o que el paciente, como un paciente que necesita cuidados, pero no que está tan grave como para ir a UCI, ¿no? Hay una gran diferencia. ¿Cuándo va a ser hospitalizado? Cuando no está respondiendo al tratamiento. Yo creo que con eso pueden ya entenderlo todo, ¿no? Responde al tratamiento del paciente, sigue sintomático. Yo creo que esa es la clave. No responde al tratamiento. Ya, no responde al tratamiento, pero no tiene una parada respiratoria, no está confundido, no está somnoliento, ¿no? No está con una saturación menos de 90, ¿no? No tiene hipercapnia de soporte ambulatorio. El paciente necesita cuidados, pero no está mal para ir a UCI. Simplemente no está respondiendo al tratamiento, tiene alguna comorbilidad asociada como una neumonía o ¿no? Em, que bueno, no esté respondiendo al tratamiento, tenga un BEF muy bajo, ¿no? Todo ello, pero no está tan terrible como para estar en somnoliento, una disfunción cognitiva, ¿no? Que esté teniendo ello, una saturación muy baja y una parada respiratoria. ¿No? Hay que diferenciar. Nosotros entonces vemos a nuestro paciente, le damos su tratamiento inicial cuando tiene una crisis asmática, lo separamos por leve, moderado, grave y ya cuando es severo o muy grave, ¿no? Le esperamos un tiempo, ¿no? Le volvemos a tomar cada 30 minutos su BEF o su PEF, su saturación de oxígeno y su clínica, y luego de 1 a 3 horas vemos su respuesta. Una buena respuesta es que su BEF esté más de, no, de 80 a 60%. Si eso aumenta de alta al paciente, le vamos a dar, ¿cómo se llama? Su tratamiento de prednisona, ¿no? Su corticoide. eh, 30 miligramos, ¿no? Este es un corticoide sistémico. También vamos a darle que continúe con su tratamiento de mantenimiento, un glucocorticoide más un LABA, ¿no? Y que venga sus controles. Mientras que si vemos una mala respuesta, tiene criterios de hospitalización, ¿ok? Así como también puede tener criterios de UCI. También es muy importante que tengan eso en cuenta. Ok, acá están más que nada es eso, chicos. Acá, por ejemplo, están las dosis, los fármacos que se suelen usar en este caso, ¿no? Tenemos al salbutamol, bromuro de ipatropio, prednisona, como glucocorticoides sistémicos, ¿no? Glucósidos inhalados, también, ¿no? Sulfato de magnesio, ¿no? Este sulfato de magnesio que se suele pasar en casos graves, ¿no? Que me olvidé señalar aquí, ¿no? Que se suele pasar en casos graves, ¿no? Todo ello. Es importante que tengamos en cuenta. Pero es más que nada que ustedes sepan diferenciar cuándo dejar ir, cuándo tratar con solo un LABA, cuándo asociar otros medicamentos,
oxígeno, ¿no? Y todo ello. Acá es lo que ya les mencioné, ¿no? Leve, moderado, grave y compromiso vital. Ahora sí, antes de pasar al otro temita, que es muy cortito, con las preguntas. Ok, a ver chicos, espero que haya quedado claro, espero que no esté hablando mucho. Si sienten que algo puedo mejorar, escríbanlo en el mensajito ese del Forms, chicos. A veces hablo mucho y tal vez puedo confundirlos más. Así que díganmelo nomás con confianza. La pregunta 4 dice lo siguiente, esa es actual. ¿Cuál de los siguientes medicamentos incluido en el tratamiento de control a largo plazo en el asma? A largo plazo, tratamiento de control. ¿Alguno que me diga la respuesta? ¿Que lo sepa ahorita? O que lo intente simplemente. Podría ser la budesonina, budesonida. Sí. Ujú. Sí, Jenny, es la budesonida. ¿Por qué? Porque la budesonida pues es un fármaco a largo plazo, ¿no? Es en este caso un corticoide, ¿no? Es un corticoide de acción corta, pero que tiene una acción de más de 12 horas, ¿no? Que va hasta las 12 horas, y entonces como ya pasa de 12 horas, acá lo podemos ver, ¿no? Ah, no, la budesonida es de acción intermedia, perdón, me confundí, de acción intermedia como pasa las 12 horas, ¿no? De 12 a 18 horas, este es de control. En el caso de los corticoides inhalados, todos son tratamientos de control, ¿no? No es como, o sea, todos son tratamientos de control, no es como los agonistas beta 2 adrenérgicos, ¿no? En este caso, este sí suele ser de rescate, ¿no? En este caso, pero estos siempre suelen ir acompañando, también hay que tener en cuenta. Usualmente, estos sí pueden ir solos, pero si usamos un LABA o un ULAMA, estos acompañan. Sí, muy bien. Budesonida. Luego tenemos el siguiente. En pacientes con crisis asmática está indicado, ¿cuál ustedes consideran que está indicado dar en crisis asmática? Seleccionar la mejor combinación. Ujú. Está en crisis el paciente. Esa es la palabrita. ¿Alguna, chicos? Es para crisis. Recuerden, crisis instantáneo. Tiene que darse tratamiento inmediato. Sería la acción corta. La E. Ujú. Sí, ajá, la E. La acción prolongada no porque, o sea, no va a actuar inmediatamente, ¿no? Actúa en más de 6, si no es lo que nosotros queremos. En cambio, la acción corta actúa de 4 a 6 horas, que es lo adecuado, ¿no? Y el salbutamol se da, recuerden, se da de 2 a 4, ¿no? Puff, cada 20 minutos por la primera hora, porque estamos intentando que el paciente, pues, mejore, que aperture la vía aérea fácilmente, ¿no? Y ya, por último, esta que está muy sencilla, esta vino ahora, me vino a mí, realmente apenas vi terapia biológica que marca. Así que, a ver, caso de un paciente con 40 años que no está respondiendo al tratamiento en síntesis, y el médico ya como la escala 6 decide intentar escala biológica. ¿Cuál es la terapia biológica en este caso? La omalizumab. Ujú. Sí, muy bien. Muchas gracias, Jenny. Omalizumab. Sí, pues chicos. Y así son las preguntas, son sencillas. Y volvemos a esta, ¿cierto? Casi me olvido. Ya, esta preguntita. Esta preguntita, a ver si tienen una idea. Yo realmente incluso en el examen quedé confundida en el examen. Esto no está como que en la teoría en sí, pero quiero que lo intenten porque esta me vino. ¿Cuál ustedes piensan? Por ejemplo, un paciente que hace ejercicio, ¿no? ¿Cuál es la terapia más efectiva para evitar que el paciente pues tenga necesite ayuda, ¿no? O sea, que evitar la sintomatología del asma, ¿no? Mejor dicho, ¿cuál es el tratamiento que ustedes le darían? ¿Antihistamínicos, corticoides inhalados antes del inicio?
broncoespasmolíticos de acción prolongada antes del ejercicio, terapia biológica y uso de broncodilatadores de acción corta inmediatamente antes del ejercicio. ¿Ustedes consideran? Inténtenla, porque yo incluso en el examen me lo que dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto me han enseñado. A ver si ¿Podría alguno me ser el dice. uso de broncodilatadores de acción corta inmediatamente antes del ejercicio? Ujú, sí, muy bien. Esta es el uso de broncodilatadores de acción corta. Yo también, a pesar de todo, la chanté. Sí, estaba bien. Justo todos comparando, todos me decían broncoespasmolíticos de acción prolongada. Y yo dije, no sé por qué creo que es broncodilatadores de acción corta. Sí, recordemos que es que una terapia preventiva, se puede decir, ¿no? Terapia preventiva. Y se suele dar esto. Para la terapia preventiva, para el paciente que va a hacer ejercicio, paciente con asma, se le da broncodilatadores de acción corta, inmediatamente antes de que haga ejercicio. Sí, chicos, puede volver a venirles esa pregunta, así que ténganla en cuenta. Más que broncoespasmolíticos de acción prolongada antes, no, más que nada de acción corta. ¿Por qué? Puede ser por el tema de que es 4 o 6 horas su acción, ¿no? Mientras que la acción prolongada suele ser muy larga, ¿no? Su acción, entonces es el porqué. Ahora sí, chicos, acabamos con asma. Eso sería todo por asma. Y si no hay ninguna duda con respecto a asma, pasemos a EPOC, ¿ok? A EPOC, que es muy poquito. A ver, bueno, en el caso de la epidemiología, acá hay un importante que es la cuarta causa de muerte a nivel mundial, ¿ok? Es lo más importante, causa de muerte a nivel mundial, ¿ok? Eso es lo más importante del EPOC. En la definición, bueno, en la parte epidemiológica que hay que tener en cuenta, luego vamos a tener los factores de riesgo, que también está en la parte epidemiológica, pero un poco más con factores de riesgo, pero que se queden con que es una causa frecuente de mortalidad. Y la definición es que es una enfermedad crónica, ¿no? Irreversible que genera obstrucción del flujo aéreo. Obstrucción del flujo aéreo, ¿no? Acá la palabra clave, y lo voy para volver a escribirlo, es irreversible, que ya creo que también de tantos años ya lo deben tener más que curcunchos eso. Irreversible. Ajá. ¿Por qué? Porque no se reverse, porque ya hay un daño permanente. Y hay dos formas de esta enfermedad. ¿Cuáles son estas? En la bronquitis crónica, ¿no? Ay, acá lo coloqué. Me olvidé borrar esta cosita que coloqué acá. Bueno, y tapé las manifestaciones. Bueno, está la bronquitis crónica y el enfisema. ¿Cuál es la diferencia, como se puede ver aquí? Debería borrarlo. Es que una inflamación prolongada de los bronquios, ¿ok? Hay una inflamación prolongada de los bronquios y en el enfisema hay una destrucción de la pared alveolar, ¿ok? Hay una destrucción de la pared alveolar que permite un adecuado movimiento del aire, ¿ok? En este caso, bronquitis crónica, por ejemplo, la característica suele ser cianótico, no a diferencia del enfisematoso, por eso es que este es soplado rosado, no este es más que nada caracterizado de azul, ¿no? La sintomatología. Es un ejemplo, pero esto no les van a preguntar mucho, así que no tienen sus diferencias en caso de clínica también, ¿no? Es bronquitis crónica y bronquitis o enfisema, las dos formas del EPOC, ¿ok? ¿Y cuáles son los factores de riesgo que tenemos aquí? El principal es el tabaquismo, es el principal factor de riesgo. Bueno, acá lo escribí en modo oscuro el verde. Principal factor de riesgo, ¿ok? Es el principal factor de riesgo. Bueno, ¿verán? Ahí, ya. Es el principal, muy oscuro, de rojo, ¿eh? Principal factor de riesgo. Y genético, vamos a tener la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Sí, recordando, a ver, voy a chequear aquí. Tengo mi ayudita. No, no lo tengo. No mi ayudita, pero sí, es la deficiencia de alfa-1 antitripsina. No me estoy olvidando. Deficiencia de alfa-1 antitripsina. ¿Ok? Ese es ¿cómo se llama? La parte genética.
¿no? También suele haber una terapia para esto, ¿no? Para ello. Vamos a ver la parte final. Deficiencia de alfa-1 antitripsina. Esto lo hemos escuchado mucho. También la edad y el sexo, ¿no? Suele ser más severo en las mujeres. El desarrollo pulmonar, ¿no? Cualquier alteración que pueda afectar al pulmón también es un factor de riesgo, ¿no? Como infecciones a repetición y ocupacional, ¿no? En caso de agricultores, granjeros, veterinarios, ¿no? Partículas tanto orgánicas como inorgánicas también son factores de riesgo. ¿Ok? Pero principalmente vamos a tener al tabaquismo. El tabaquismo es la causa principal de EPOC. ¿Ok? ¿Qué más? También a las biomasas, ¿no? Como por ejemplo, estar expuestos. Otro es exposición al humo de leña, ¿no? O de leña. También ese es muy fuerte. Esa es una pregunta exposición. Ahí está mejor. Ya no azul, sino azulito. Ahí está. Ay, acá también me olvidé de borrar esto. Bueno, reescribo. Hay una exposición también al humo de leña, recordemos, ¿no? Esa es una pregunta que deben hacer clásicamente también al paciente, ¿no? Usted cocinaba con leña, ¿no? Porque está asociado. Acá, como mencioné, hay dos tipos de, ¿no? Que puede ser una bronquitis crónica o un enfisema. La bronquitis crónica es una destrucción de la pared alveolar, mientras el enfisema, perdón, mientras que crónica es un engrosamiento e inflamación de las vías aéreas que genera pues una inflamación de los bronquios, ¿no? Crónica, ¿no? Y que genera tos con expectoración. Eso también parte de la clínica, ¿no? Que también me olvidé acá borrar esto. La clínica es, como os mencioné, igual al asma. No hay mucha diferencia. Puede haber tos con expectoración. Eso sí, expectoración. ¿Ok? Puede haber tos con expectoración, eso también lo puede diferenciar un poquitín, pero no es que haya un 20%, 30% suelen tener tos con expectoración. Así que tengan eso en cuenta, cómo nosotros vamos a diferenciar de que sea asma a que sea EPOC. ¿Cómo? Como les dije, espirometría y prueba broncodilatadora. Ambos son patrones obstructivos, es decir, que impiden el flujo aéreo, ¿no? Un patrón restrictivo asociado al pulmón, cuando hay un daño al pulmón que no permite que el funcionamiento pulmonar de la función pulmonar esté adecuado. Pero en este caso, un patrón obstructivo es porque hay una obstrucción, ¿no? La vía aérea no permite el flujo adecuado. Pero, ¿cómo lo diferenciamos? Porque con la prueba de broncodilatación mejora en el asma, mientras que en el EPOC no mejora, no cambia. ¿Cuándo vamos a tener o cómo vamos a poder clasificar ello? En leve, moderado, severo y muy severo. Leve es cuando el BEF tenga un valor más de 80%, ¿ok? A la prueba. Moderado es cuando tenga de 50 a 80. Severo es que tenga de 50 a 30 y muy severo menos de 30. Entonces, ¿cómo decimos? Leve, más de 80. Moderado, de 80 a 50. Severo, de 50 a 30. Y muy severo, menos de 30. ¿Ok? Eso es lo más importante aquí. Y miren, ya vamos a acabar. El porque es muy chiquito. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo aquí? Es reducir los síntomas. A ver, reducir los síntomas, la progresión, exacerbaciones, número de exacerbaciones, sería la unidad, el número de exacerbaciones y número de hospitalizaciones. ¿Ok? Número de exacerbaciones y número de hospitalizaciones. Ese es el objetivo. Siempre de verdad quiero que tengan en cuenta por qué ustedes están dando un tratamiento. ¿Ok? Para evitar que el paciente pues tenga que acudir mucho al hospital, que tenga complicaciones. Entonces, hay una parte del tratamiento no farmacológico y farmacológico. En la parte del tratamiento no farmacológico es que el paciente deje lo que le está haciendo, lo que le causa la enfermedad, así como también en el caso del asma, ¿no? En el caso del asma tenemos, en el caso del EPOC es que deje de fumar, que deje de tener exposición a partículas, ¿no? Como a fuegos abiertos en interiores, estufas que no funcionan bien, polvos o humos ocupacionales, ¿no? Protegerse de infecciones, infecciones frecuentes, como mencionamos, también es un factor de riesgo. Virus de la gripe, el neumococo, la intensidad del tratamiento también va a depender de los síntomas y el riesgo de exacerbaciones, ¿no? Y bueno, más que nada, esto no, sino que evite los factores de riesgo, ¿ok? Es el tratamiento farmacológico.
no farmacológico. Y en el caso del tratamiento no farmacológico, ustedes van a ver dos tablitas en su guía y yo quería poner las dos porque esta es la versión simplificada, ¿ok? Esta es la versión original, si se puede decir así. Según las guías del MINSA, que es esto, lo está tomando en cuenta en la guía que es 2023, esa forma más que nada, ¿ok? Pero también tomen en cuenta esta que es una forma simplificada. Y bueno, en este caso vamos a tener a otros tratamientos, ¿no? Un momento. Ya. Tenemos tratamientos que se van a clasificar en A, B, C y D, ¿ok? Acá también, ¿no? Como acá tenemos igual, en A, B y E, ¿ok? Algo que quiero que tengan en cuenta y que me olvidé colocar, y voy a compartir pantalla ahora, que es esto, un momento, es esto que tengo acá, es esto, ya, ahora estoy convirtiendo mi flashcard. A ver, acá. No, esto es lo que yo escribí hace tiempo, pero me olvidé colocarlo ahí. Me acordé mientras estaba la PPT. Entonces, vamos a tener dos clasificaciones. A ver, les voy a compartir toda mi pantalla ahorita para que puedan ver mejor todo esto. A ver, para moverme mucho. Ujú. Ya. A ver, entonces, como acá en la PPT, no, esto no. Es esto. Como acá en la PPT yo les mencionaba, pues acá tenemos clasificaciones, ¿no? Pero esto se va a clasificar de acuerdo a si el paciente cumple ciertos criterios, ¿no? Si el paciente, esta es la clasificación de la disnea, por ejemplo, ¿no? Esta es la clasificación de la disnea, que es esto lo que les quiero mostrar, ¿no? Que va a ser una escala que va a medirla y que va del 0 al 4, como ustedes ya conocerán, ¿no? Del 0 es cuando es con a grandes esfuerzos, ¿no? El 1 es cuando hace medianos esfuerzos, no, esfuerzos moderados que pueden cansar. El 2 es cuando hace, por ejemplo, camina cierta cantidad y que normalmente no debería cansarlo tanto, pero lo cansa, ¿no? 3 es cuando, por ejemplo, camina 100 metros y ya se cansó, ¿no? Y ya 4 es cuando Disney al reposo. ¿No? Disney al reposo se puede decir. Entonces vamos a clasificarlo de 4. Y luego tenemos un siguiente cuestionario, que es el CAT, que va a decirnos cómo está afectando el EPOC al paciente en la vida diaria, ¿no? Un puntaje menos de 10 nos indica que tiene síntomas leves, mientras que un puntaje con más de 10 nos habla de que tiene síntomas más graves. Entonces, de esa forma, gracias a esas dos escalas, nosotros vamos a poder brindarle el tratamiento al paciente, ¿no? Teniendo en cuenta esas dos, tanto cómo afecta en su vida diaria, siendo menos de 10 el puntaje, va a afectarlo. ¿Cómo se llama esto? Muy poco, síntomas leves. Más de 10 lo afecta mucho. Y respecto a la disnea, lo ideal es que tenga de 0 a 1, ¿no? Una escala, es para un tratamiento de menor escala. Mientras que si tiene 2, 3 y 4, ya vamos a pensarlo un poco más. Y también tener en cuenta el número de hospitalizaciones que ha tenido el paciente. También es muy importante. Ahora sí voy a compartir el PDF. A ver, acá está. Ujú. Ya. A ver, entonces, acá tenemos esto que les mencionaba. Y pues acá, en el A, ¿no? Que nos habla de cuando ha habido una o más exacerbaciones, no, 0 a 1 exacerbación, perdón. Cuando una escala de la disnea es de 0 a 1, ¿no? Ha tenido disnea a muy grandes esfuerzos, ¿no? O no ha tenido, simplemente. Y en el otro caso es que haya tenido que también síntomas muy leves, ¿no? Que no le afecte mucho. Entonces, poder dar un SABA como el salbuterol o como el- ay, se me fue su nombre de salbuterol, ajá, sí, me estoy confundiendo, salbutamol, como el salbutamol, ¿ok? Y también en el otro caso tenemos un SAMA, ¿no? Como el bromuro de ipatropio, el único, ¿ok? Entonces ello. Mientras que en el B vamos a tener cuando la disnea esté en una escala de más de 2 y la escala de la afectación en la vida diaria esté más de 10 también, ¿ok? Acá se puede dar un LABA solo o asociado a un LAMA, así como rehabilitación pulmonar, ¿no? También se puede dar rehabilitación pulmonar, ya en la B. En la es cuando ha habido más de 2 exacerbaciones, entonces en A y B, A es cuando ha habido de 0 es menos de 10 en la A y menos de 10 en la escala de afectación de vida diaria
y en 0 a 1 en disnea, ¿no? ¿Ves? Cuando es más de 2 en disnea y también más de 10 escala de afectación de vida, pero solo ha habido de 0 a 1 exacerbaciones, ¿ok? Mientras que luego tenemos en el caso de la C ya más de 2 exacerbaciones, tanto como en la C como en la D. ¿Ok? Entonces, en la C nosotros tenemos el ABA más, se llama, más glucocorticoides, ¿ok? O LABA más LAMA, ¿no? Y más una rehabilitación, ¿no? En este caso también vamos a tener en la D, ¿no? En este caso se va a poder dar LABA más LAMA más glucocorticoides, ¿no? Cuando nosotros hablamos de dar glucocorticoides, esto se da cuando acá dice el valor de los eosinófilos en sangre sea más de 300, ¿ok? En esto nosotros vamos a agregar el glucocorticoide más LABA más LAMA, ¿ok? No solamente en este caso que es LABA más glucocorticoide, sino es LABA más LAMA más glucocorticoide. Y también se puede dar recuperación pulmonar, pone entre paréntesis macrólido, roflumilast, que también se suele dar, y acá arribita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, el MINSA está tomando este tratamiento o este orden de tratamiento, el A, el B, el C, siempre fallo, el A, el B, el C y el D, ¿no? En el caso del A, un broncodilatador de acción rápida o prolongada, como dijimos, ¿no? En el B también de acción prolongada, ¿no? También se puede dar asociada acá también de un lama, hay que tener en cuenta según la imagen que nos muestra el doctor. C es un broncodilatador de acción prolongada, que también se puede dar asociado, recordé, también se puede dar asociado a un glucocorticoide. Y en la D, ¿no? Esta es la guía que nos está dando el MINSA y la otra es la que nos da el doctor. Acá tengan en cuenta ambas, ¿ok? Y la general, la otra es también, en general se puede iniciar con un LAMA, nos dice, síntomas más severos, LAMA y LABA al inicio, ¿no? En la D. Pero también mencionar que se puede agregar, ¿no? Como mencioné, el glucocorticoide, ¿no? Inhalado en pacientes con eosinófilos con más de 300, ¿ok? Y otros que se usa son los ruflimilast y también los macrólidos como la acitromicina, ¿no? Roflumilast, que es usado en EPOC grave con bronquitis y macrólidos en casos seleccionados que hayan exacerbaciones frecuentes, ¿ok? Y acá les coloqué algunos efectos pueden tener los medicamentos, los cuales más que nada nos están señalando el doctor, aunque esto no ha venido, chicos. Así que no se preocupen mucho, solo es para que lo tengan en cuenta. Realmente las preguntas de EPOC han sido muy pequeñitas, ¿ok? Han venido, a mí no me vino ni una sola pregunta del ciclo pasado. Si, las que sí vienen fuertes son asma. Entonces tengan en cuenta EPOC, pero tengan muy en cuenta asma. ¿Ok? Para el examen. Entonces acá será sábano, vamos a tener acá el salbutamol, como mencioné, en cabeza, temblor, taquicardia y arritmias. ¿Ok? Temblor, taquicardia y arritmias. Y acá no tengo esa pregunta, pero si no recuerdo, hay una pregunta en el banco ¿cómo se llama? En el que dice que un paciente tiene un problema cardíaco. ¿Ok? Y este paciente por ello no puede tomar agonistas beta-2-adrenérgicos. ¿Qué otro fármaco le vas a dar? En este caso, vamos a subir acá arribita, se le va a dar este farmaquito, para que vean, el tiotropio. Es el más adecuado en el caso que un paciente no pueda tomar agonistas beta-2-adrenérgicos. Vamos a pasar a muscarínicos porque este puede usarse con otros fármacos. Y también como estamos mirando ahora, y es por eso que les aclaro, y esta pregunta no lo puse aquí, como les dije, esta vez hice un poco tardecito, así que estaba un poquito loca. Coloqué lo más principal, sí la vi, pero me olvidé colocarla, que es porque estos beta enérgicos suelen tener efectos a nivel cardiogénico. Entonces, este en caso es el SABA, ¿no? El otro que hablamos es una dirección un poquito más larga, pero que se suele dar, ¿no? Para que tengan en cuenta cuando banquen. Luego están los antimuscarínicos, ¿no? Entonces el SABA nos habla de afección cardiológica como el SAMA, ¿no? Tenemos al bromuro de hipatropio que nos da sequedad bucal, sabor mecánico, eventos cardiovasculares, glaucoma, ¿no? Glucocorticoides inhalados, que aumenta el riesgo de neumonía, candidiasis oral, ¿no? Como sí vimos, ¿no? Neumonía, candidiasis oral, rara vez suele afectar el crecimiento óseo, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta.
voz ronca, hematomas, ¿no? También todo ello. Y bueno, luego tenemos las preguntitas, chicos. A ver. Esa, solo habían tres preguntas de la que les dije del tiotropio y estas. Y ya después sí les he puesto todas las preguntas, creo. Esa voy a colocarla. Se ve chismete. Ya, entonces, la 27 ya para terminar, chicas. Determinar si es verdadero o falso en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad que se causa por el tabaquismo. El oxígeno es un tratamiento curativo. Eh, ah, antes de llegar a, bueno, antes de llegar a ello, bueno, hagamos esto y luego terminamos con la última explicación. El oxígeno es un tratamiento curativo si está indicado beta-2 adenérgicos de acción prolongada asociada a corticoide inhalatorio. ¿Quién me puede ayudar en esa preguntita? ¿Alguna, chicos? ¿Podría ser la D? La D. Ujú, muy bien, se ha quedado claro. Qué bien, muchas gracias. A ver, sí, es una enfermedad principalmente. La primera causa del EPOC es el tabaco, el que fuma mucho, el que está expuesto a partículas irritantes también. Y sí, el ADA está también dado, ¿no? Asociado a un corticoide, como acá vimos, ¿no? Se puede asociar a un corticoide, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Así que sí, muy bien, es la D. Y por último, es un broncodilatador antagonista muscarínico que está indicado en la enfermedad obstructiva en adultos mayores. ¿Podría ser el Esta sí bromuro de estoy. hipatropio? Ujú, sí, muy bien. Muchas gracias. Sí, el bromuro de hipotropio. Esos. Esas tres preguntas que le dije y las del tiotropio de acá son las tres que han venido de época hasta ahora en todo lo que he revisado. Hasta el 2024 uno, creo. Entonces tengan en cuenta eso. Y bueno, ya para finalizar, chicos, acá solo soy yo hablando otra vez. Vamos a ver el tratamiento de las exacerbaciones, ¿no? Acá tenemos un tratamiento en un paciente controlado, un paciente estable, este es el tratamiento que se le da, ¿no? Y acá tenemos ante un paciente que tenga exacerbaciones, ¿no? Como es un empeoramiento ante, por ejemplo, una infección que puede tener o un factor ambiental que esté empeorando la enfermedad, ¿no? Se recomienda dar broncodilatadores, corticoides sistémicos, también se puede dar antibióticos. Yo me sorprendí con antibióticos, pero como vimos acá, también se pueden usar, ¿no? Entonces, antibióticos, ¿no? Broncodilatadores, beta-2 agonistas de acción corta, ¿no? Con o sin anticolinérgicos de acción corta, ¿no? Asimismo, se recomienda iniciar o continuar el uso de broncodilatador prolongada con o sin corticoide inhalado, ¿no? Como vimos acá. Tenemos en cuenta beta-2 agonistas de acción corta, los ABA, ¿no? Luego también corticoides sistémicos que mejoran la función pulmonar, ¿no? Oxigenación y menor tratamiento de recuperación. Entonces, la oxigenación, como vimos, no es un tratamiento, como que se puede decir, curativo, sino es un tratamiento de rescate, ¿no? O sea, no es un tratamiento de rescate, sino cuando el paciente está en crisis. Entonces, es por eso que esta no es, ¿no? Porque no le vamos a dar oxígeno a un paciente de EPOC cuando puede normalmente estar con fármacos. Y bueno, antibióticos porque acortan la recuperación, reducen el riesgo de recaída, falla del tratamiento. No se debe considerar su uso cuando haya más de tres síntomas cardinales que una infección, ¿no? Incremento de la disnea, el volumen del esputo y purulencia del esputo. O dos, síntomas cardinales, si la purulencia del esputo es uno de ellos o requiere ventilación mecánica, ¿no? Y esta duración va a ser de 5 a 7 días. Y luego no se recomienda el uso de metilaxantinas, nos dice, ¿no? La ventilación. Debe ser el primer modo ventilatorio para pacientes no invasiva, ventilación no invasiva, perdón, debe ser el primer modo ventilatorio en usar en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Quienes no tengan contraindicación y oxigenoterapia, ¿no? El oxígeno sí ayuda al paciente. ¿Cómo se le da al paciente el tratamiento? Por aerocámara espaciadora, ¿no? Este famoso MPMDI, ¿no? Esa aerocámara, ¿no? No se recomienda nebulizador, es decir, transformar en un mito. ¿Saben así? Antes no entendía qué era eso. Yo no tengo asma, no he conocido personas con asma realmente. O sea, sí he conocido, pero no han sido muy cercanos y nunca he visto así sacar, así que no sabía muy bien qué era. Entonces, nebulizador es el humito, ¿no? El aerocámara es como un spray, así se puede decir. Y por último, otros tratamientos farmacológicos, ¿no?
Vamos a tener la terapia de aumento con alfa-1 antitripsina, ¿no? Para los pacientes que tengan esta deficiencia genética, también se puede dar antitusígenos, vasodilatadores, opioides, ¿no? Terapia de hipertensión pulmonar. ¿Ok? Eso es lo que más se puede dar. Y eso sería todo por la clase, chicos. Si hubiese alguna duda, díganlo ahora, chicos. Callen para siempre. Ujú. Hemos terminado a 1 hora y 40. Si alguno tuviese alguna duda, diálogo, confianza. Acá se ve, como les digo, fíjense más que nada en asma, chicos, por favor. Están preguntando salbutamol bastante, salbutamol, sí o sí les van a preguntar algo que tenga que ver con salbutamol. Como les decía, acá que es reversible, ¿no? El otro es irreversible, ¿no? Que tengan en cuenta eso. Este también que se llevó a varios en la preguntita, ¿no? No el consumo de alimentos picantes, pero sí el estrés, ¿no? El mecanismo principal es la inflamación, ¿no? ¿Cómo se llama esto? En este caso, la terapia el uso de broncohilatadores. Esta pregunta fue nueva, me vino a mí, a mi ciclo, y muchos se confundieron con este de acá, pero este no es el ideal. La terapia preventiva es este, que tenga una duración de 4 a 6 horas, por eso más que nada. Luego, si luego de hacer la espirometría nos sale un patrón obstructivo, que es menos la prueba broncodilatadora, y nos sale que el paciente sí reacciona bien a la prueba, o sea, sí mejora, ¿hablamos de qué? Hablamos de un asma, ¿no? Hablamos de que el paciente tiene asma. Si nuestro paciente no mejora, hablamos de EPOC, o si tiene el patrón obstructivo, ¿no? Incluso si no tiene, si alguna de otras pruebas no salen sospechosas, le hacemos la prueba con dilatadora, también podemos catalogarlo de asma. ¿Ok? También tener en cuenta si puede ser una asma alérgica, ¿no? Los fármacos, como les dije, esto es memoria práctica. De este cuadrito, realmente les puedo asegurar que todo lo que está en este cuadrito es todas esas 30 páginas de fármacos que ha puesto el doctor. Hacer este cuadrito, memorízanlo con tiempo. Y bueno, la escala terapéutica, ¿no? A demanda, ¿no? Lo ideal es que el paciente tenga que usar menos de 2 veces los fármacos al mes, ¿no? Si el paciente ya necesita terapia de mantenimiento, empezamos con empezamos glucocorticoides a bajas dosis, se empieza asociados a un LABA, luego se sube, ¿no? Poco a poco, hasta llegar a una dosis alta en escala 5. Y luego de eso, con la terapia biológica, que sería el omalizumab, ¿no? Que suele, por ejemplo, usarse una vez al mes o una cada 2 a 4 semanas y tiene una duración de 28 días, ¿no? La crisis asmática, diferenciar el leve, moderado, grave y un asma vital, ¿no? En este caso el leve, como mencionamos, es menos que tenga un BEF más del 80%, más del 60%, ¿no? Ah, no, pero ¿qué estoy hablando? Ese es el otro, que una crisis leve, salbutamol, ¿no? Se le da un SABA de ayuda. En crisis moderado grave ya empezamos con salbutamol más immunohipotropio, darle oxígeno, darle corticoides sistémicos. Si puede, si soporta los inhalados, ya también, ¿no? Si es más grave, elevando sulfato de magnesio, salbutamol, ¿no? En crisis vital, que es el tórax siliente, como les dije acá, esta es la clínica para que puedan diferenciar. Y le vamos a ya hospitalizar, mandar a UCI, ¿no? Dando un tratamiento un poco más directo, más sistémico. Evaluamos cada 30 minutos, ¿no? El PF, la saturación en la clínica, y de ahí, dependiendo de su respuesta, decidir si el paciente se va de alta o no. ¿Ok? Y criterios, si no, criterios de hospitalización, que en resumen es que está respondiendo al tratamiento y tiene que no adecuado. Si no está respondiendo al tratamiento, si está con parada respiratoria, que está confundido, entonces se va a UCI. Ok, básicamente eso es todo. En EPOC, la diferencia es que sea irreversible el tratamiento, ¿no? Hay dos tipos, bronquitis crónica y enfisema, ¿no? El principal riesgo es el tabaquismo, ¿no? Acá los actores son los neutrófilos, los macrófagos y los linfocitos CD8 principalmente también, ¿no? Los que en los otros, los actores que tenemos ahí son los eosinófilos y los linfocitos, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta eso. El diagnóstico también, no, si no mejora la prueba broncodilatadora. El tratamiento no farmacológico, así como el asma, evitar estar en contacto. El farmacológico, acá hay uno que es sintetizado y uno que este es el que está usando el MINSA, se puede decir, pero aquí vemos lo que dice el doctor, ¿no? Se da, por ejemplo, en este un SAMA, un LAVA, ¿no? En este un LAVA o un LAMA más un LAVA, ¿no? Y rehabilitación pulmonar, ¿no? En este un LAVA con glucocorticoide o LAVA más retroalimentación más rehabilitación pulmonar y en el otro un LABA, un LAMA, más glucocorticoide, ¿no? Así como otros medicamentos, ¿no? Como el Roflumilast, crónica y macrolidos, ¿no? Ellos.
Y bueno, eso, ¿no? Teniendo en cuenta también la escala de la disnea, ¿no? Como les mencioné, y la escala de que si el paciente, pues, cómo está manejando en su vida diaria, ¿no? Factores de riesgo, eso, y más que nada. Así que, bueno, eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Voy a cortar la